doctor Fermín Ledesma Domínguez, es de la Universidad Autónoma de Chapingo, URUCE. Es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Ciudad de México, 2022, y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chapingo, adscrito a la Unidad Regional Universitaria Sur-Sureste, donde coordina la orientación terminal de desarrollo rural. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Su interés se centra en investigar los problemas territoriales y socioambientales que enfrentan las comunidades campesinas y los pueblos indígenas de México, particularmente en las zonas tropicales, desde la perspectiva de la ecología política. Y bueno, la interesantísima plática que nos va a compartir ahora se llama Transformaciones bioculturales e impactos socioambientales en la cuenca baja del río Grijalva, Tabasco. Bienvenido, doctor Fermín. Pues muchas gracias por estar acompañando. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, maestra Ana Laura Aranda Chávez, a los integrantes del taller de laboratorio, a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas por esta invitación y pues agradecido por tomarme en cuenta en en este seminario que se ha constituido en un espacio fundamental para mostrar los problemas del sureste del país y por supuesto también ir pensando la construcción de alternativas. Estoy muy agradecido entonces por ese espacio y por la posibilidad de poder reflexionar, dialogar con ustedes, aunque sea aquí ahora a la distancia. El tema que les voy a presentar es un poco un trabajo preliminar, no es un trabajo concluido, ya llevo un año trabajando este tema aquí en la subcuenca baja del río Grijalva, concretamente en el río La Sierra y el río Pichucalco. Ambas son subcuencas que forman parte del río Grijalva. El título que le he puesto a esta charla, a este diálogo, son Transformaciones bioculturales e impactos socioambientales en la cuenca baja del río Grijalva, entendiendo como transformaciones bioculturales aquella capacidad de transformación de la naturaleza sobre la vida humana y viceversa, también la vida humana, cómo transforma la naturaleza para definir un modo particular de vivir, de apropiarse de un espacio o del territorio. Y por el otro lado, impactos socioambientales, básicamente es cómo el humano ha modificado el paisaje, la naturaleza, cómo se ha ido apropiando de la naturaleza de un determinado espacio. Eso un poco es la idea de los impactos socioambientales, de la modificación del ambiente y también de la ecología, por supuesto. Voy a empezar con un pequeño ubicación del espacio geográfico al cual me voy a estar constantemente refiriendo. Básicamente es este espacio que está en el recuadro rojo, forma parte de la cuenca hidrológica Grijalva-Usumacinta y en particular la cuenca Grijalva, y estas dos subcuencas que son la Sierra y Pichucalco se encuentran situadas al norte de Chiapas y al sur de Tabasco, comparten límites de alguna manera. Este es el espacio natural. Vemos aquí una red hídrica que confluye hacia el norte, digamos, todos desembocan al río, al Golfo de México, y que básicamente forman parte o son afluentes del río Grijalva. Particularmente el río Pichucalco, río La Sierra, Teapa, o también conocido como río Teapa, nacen en el estado de Chiapas, ¿no? Es un poquito la ubicación del espacio geográfico y natural. Un poquito así rápidamente de historia, desde el siglo XIX y desde mediados del siglo XX, este espacio se ha instaurado una narrativa de tierras inhóspitas, basadas básicamente en que hay enfermedades tropicales y eso lleva a la muerte, ¿no? Pero es una narrativa colonial que se instala desde el siglo XVI, que empieza a verse este espacio como tierra agreste, inhóspita por la abundancia de lluvia, de mosquitos y por la topografía misma, ¿no? Insisto, pero es una narrativa. En el siglo XIX particularmente hubo poco interés de colonización, pese a que el gobierno había ofertado estas tierras, había poco interés. Sin embargo, a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, se intenta crear o inventar una región agroexportadora
justamente por la abundancia de maderas tropicales y principalmente por el cacao. De hecho, durante todo el periodo colonial hasta el siglo XIX, el cacao va a ser parte fundamental de la economía de estas dos subcuencas. También ha habido extracción de maderas y cultivos tropicales de la caoba, el saedro, el palo tinte, el hule, el barbasco, que fue la extracción de una planta, básicamente desde mediados del siglo XX, y que finalmente agotó, digamos, ese cultivo, el barbasco. El cacao, hoy en día, que está reducida la producción de cacao, en el siglo XIX el cacao va a ser bien importante aquí, incluso llega a sostener económicamente al estado de Chiapas durante el siglo XIX. Y hoy básicamente tiene asignado la producción de carne por la abundancia de pastizales, básicamente. Desde donde yo estoy abordando el problema que voy a presentarles en general es desde la ecología política del agua, un abordaje teórico, metodológico incluso, conceptual, que plantea que los ríos y las aguas son territorios sociales, porque son espacios construidos eh, socialmente y transformados natural, social e históricamente. Y la idea es un poquito desde la perspectiva de la ecología política del agua, ver los territorios, o en este caso las subcuencas, la Sierra y Pichucalco, verlos más allá de un ciclo natural del agua. Si bien hay un ciclo natural, pero también es un espacio construido históricamente donde confluyen formas naturales, culturales y políticas que van a configurar las interacciones humanas, los flujos de agua y también la intervención de tecnologías hidráulicas, elementos biofísicos o estructuras socioeconómicas. Por ejemplo, las estructuras agrarias o la tenencia de la tierra también va a ser determinante en cómo se ocupa este espacio. Es una perspectiva teórica de Boylens que plantea la ecología política del agua pensando que los territorios son también construcciones territoriales hidrosociales. Es decir, en el agua se van a encontrar o van a confluir naturaleza, poder, cultura, entonces son flujos sociales de capital y poder. El agua también, por supuesto, el agua y la selva, los bosques son actores vivos, como plantea Bruno Latour, como seres actantes. La subcuenca Pichucalco y la sierra, como lo había dicho al principio, nacen en Chiapas y van a atravesar parte de la sierra y la planicie hasta desembocar al Golfo de México. Nacen en las montañas de Chapultenango y Rayón, en la Selva Negra o un bosque mesófilo de montaña, que suman en total estas dos subcuencas 238.7 hectáreas, que van a formar luego parte del delta tabasqueño. Y aquí hay una característica ecológica, ambiental importante. Al escurrir de la cuenca alta del sur hacia el norte, estas dos subcuencas van a formar topográficamente selvas inundables, tulares y popales, que son vegetación hidrófitas, es decir, que tienen condiciones de saturación de agua, ¿no? Y esa es una característica bien importante que luego vamos a explicar porque es importantísimo en términos ambientales y ecológicos esta formación de las selvas inundables, los tulares y los popales, ¿no? Administrativamente, estas dos subcuencas van a estar compartidas política y administrativamente por Chiapas y Tabasco, como dije, y recientemente, desde la década de 1990, son administradas por la Conagua a través de los distritos de temporal tecnificados, los llamados DTT, que se instauran como una política en el país para drenar agua en aquellas regiones del país donde hay un exceso de agua, como en el caso de las selvas inundables o los humedales. Es una zona de frontera entre dos entidades, evidentemente, que históricamente se disputaron los límites desde los tiempos coloniales, desde 1700 hasta 1962 se ponen de acuerdo, tanto Tabasco como con Chiapas, con una firma de un acuerdo por la disputa de los límites. Sin embargo, estos límites políticos van a ser rotos, porosos, por las relaciones históricas que ha construido la gente desde tiempos inmemoriales. En términos ecológicos y ambientales, estas dos subcuencas son una zona estratégica de recarga de las subcuencas. Presentan 11 meses de humedad con periodos de sequía casi nulos o cortos. Y hay una estimación de 4.000 milímetros de precipitación promedio anual, según datos por Conagua,
Sin embargo, hay otros datos que ponen en duda estos datos, porque se ha criticado que Conagua opera de pronto con números muy atrasados y entonces podría ser que estuviera lloviendo un poco más o un poco menos, ¿no? Pero la estimación es arriba de los 4,000 milímetros de precipitación, que lo hace una zona lluviosa del país. La Conavio ubica la subcuenca de Pichucalco y la Sierra como regiones terrestres prioritarias por tres razones fundamentales. En primero, están presentando estas dos subcuencas procesos acelerados de degradación ambiental por actividades antropogénicas, por el tipo de agricultura extensiva. En segundo, por plantas que existen en esta región en peligro de extinción o están amenazadas, como el canacoite, en términos científicos es de Bravaceae integérrima, y que va a formar un ecosistema llamado selva del canacoital, que su característica es que la mayor parte del año permanece con inundaciones, ¿no? Y un tercer elemento fundamental es que hay poca investigación científica, digamos que la academia o la ciencia se ha enfocado más a zonas que llaman la atención en términos culturales, ambientales y políticos, como podríamos decir en México, la selva lacandona, entre otras regiones que presentan características específicas y que, bueno, regiones como Pichucalco y la Sierra, pues no llaman la atención y eso evidencia, pues, un poco el desinterés de esta región en términos científicos también. Es un mapa que elaboró el Centro de Investigación de Geografía Ambiental, un poco para mostrar esta condición ecológica y ambiental de la humedad del suelo en esta parte del recuadro. Vemos que pues presenta básicamente de 11 a 12 meses del año con humedad en el suelo. Solo es una representación gráfica de esa condición natural que tiene esta región. Este es el mapa que elaboró también la Conavio para proponer que estas dos subcuencas presentan amenazas en términos de biodiversidad y que sería importante denominarlo como área natural protegida por la presencia de una selva inundable del Canacoite. La Conavio le llamó una región terrestre prioritaria el Manzanillal, que básicamente incide sobre estas dos subcuencas. Este es el espacio apropiado, solo una muestra de cómo se ve desde la parte de la cuenca alta hacia el norte, o sea, hacia el Golfo. Esta es la parte básicamente de la planicie tabasqueña. Y en la fotografía de la derecha, lo que quiero mostrar ahí es la condición de inundación que está durante una parte del año, evidentemente mayormente durante la temporada de lluvias, que inicia en septiembre, incluso se puede prolongar hasta marzo. Y lo que aquí va a ocurrir es cómo de pronto, si logran ver los potreros, y que aquí va a ocurrir una especie de ganadería itinerante, que es parte de la adaptación que ha tenido la población. La ganadería aquí básicamente, en el periodo de lluvias, los productores, los ganaderos, mueven, digamos, al ganado hacia la parte más alta de la subcuenca y eso va a generar una condición de ganadería itinerante, de tal forma que es una manera, un modo de gestionar el espacio en dada esta condición de inundaciones y de exceso de agua en esta región. Esto es un poco lo que quería mostrar también del Popal, que es un ecosistema, el Popal y el Tular, que son, digamos, ecosistemas que van a estar presentes en gran parte de estas dos subcuencas, sobre todo sobre la planicie. El Popal básicamente es Thalia geniculata, una especie que se va a propagar en condiciones de humedad, lo mismo que el Popal y el Tular. Y estas eran dos condiciones, digamos, naturales de vegetación subacuática, que por la población era aprovechada antiguamente hasta 1950, y que luego voy a mostrar un poco con más precisión, y que hoy en día pues está desapareciendo. Básicamente se ha reducido estos cuerpos de agua o de vegetación subacuática, y lo que va a aparecer es esta fotografía de arriba, que se va a introducir ganadería, ganado o los pastizales. Y incluso parte de este popal va a ser aprovechado también para forraje del ganado, básicamente con lo que la gente llama el camalote de agua. Y también, pues, en esta parte, el popal y el tular van a tener un manejo muy interesante, a pesar de que son condiciones que van a permanecer bajo el agua durante gran parte del año,
y los campesinos justo en el mes de marzo siembran un maíz tanto en el Popal y el Tular, aprovechando que baja el nivel del agua, porque recordemos que hay un mes, por lo menos entre 1 y 2 meses de sequía en esta zona, que es marzo-abril o abril-mayo, y que es cuando van a introducir tanto en el Popal y el Tular el maíz mején, o también conocido como maíz marceño, que tiene una característica de un ciclo corto, que es de 3 veces el maíz. Y esto va a determinar un poco también la apropiación del espacio y de cómo la gente ha adaptado históricamente o manejado históricamente el Popal y el Tular. El canacoite, otra vegetación subacuática que va a ser fundamental en esta zona y que hoy está básicamente amenazada al grado de extinguirse. Es un árbol tropical que se ha caracterizado como selva mediana perennifolia de canacoite y que lo que va a tener este árbol tropical es el desarrollo de raíces adventicias o raíces aéreas con un desarrollo de una altura promedio de 10 a 20 metros y que digamos, el desarrollo natural de esta planta lo que va a hacer es que va a abastecer el oxígeno a la planta con estas raíces adventicias o aéreas, ¿no? Y que ambientalmente y ecológicamente va a permitir la infiltración de agua y el control natural de las corrientes de agua en la planicie. Hasta 1950, básicamente tanto parte del río, una porción de la subcuenca del río Pichucalco y parte incluso de la sierra, y tenía esta vegetación subacuática predominantemente. Hoy solo quedan pequeños relictos desconectados, son manchones, y que la función ambiental esto es que va a permitir, digamos, el control de las avenidas de agua, de las corrientes de agua, pero hoy básicamente quedan un individuo, una especie muy reducida, son pequeños relictos que ya no están conectados, por lo tanto ya no hacen esta función de controlar las avenidas de las aguas. Evidentemente va a estar asociado a otras plantas como el pío, la palma de poroso y el zapote de agua. Básicamente es todo un sistema. En términos históricos, estas dos subcuencas han sostenido relaciones socioambientales y bioculturales desde periodos o tiempos ancestrales a través del cultivo del cacao, las festividades, las migraciones, las relaciones familiares o el compadrazgo. Mucha gente tiene relaciones de compadrazgo de la sierra a Pichucalco y viceversa, de Pichucalco a la sierra, de Teapa a Pichucalco y Pichucalco a Tiapa, incluso en el modo de la comida, del habla local, de los regionalismos, pues no hay fronteras, más bien se disuelven esas fronteras, y evidentemente por el uso compartido del agua. Esta región hidrosocial se fue formando históricamente, pero va a haber un hecho fundamental de colonización por los ataques piratas que hubo en el Golfo de México a partir de 1670 hasta 1680 hubo un flujo de migración de veracruzanos y tabasqueños hacia esta parte que colonizaron la llamada región del Blanquillo o la ribera del Blanquillo en Pichucalco, en la subcuenca de Pichucalco. Una experiencia histórica que tiene, que ahí va a ser un poco parte de la transformación biocultural, de cómo la naturaleza también modifica el espacio hidrosocial, es la erupción del volcán Chichonal, que asolvó ríos y arroyos, y también eso posibilitó la transición hacia el monocultivo. Es decir, aquí evidentemente hay un hecho, un fenómeno volcánico que lo que va a hacer es modificar todo el paisaje. La gente recuerda que a partir de la erupción del volcán Chichonal, pues desaparecen los cacaotales. El cacao va a desaparecer en virtud de que cae una espesa capa de arena, de ceniza, y eso va a calentar el suelo y en consecuencia el cacao va a desaparecer. Hoy, digamos, un hecho concreto es que el cacao o los cacaotales han desaparecido prácticamente o se encuentran en pequeños relictos también como un agroecosistema importante que había fungido de importancia económica y cultural hasta 1980. Evidentemente los cacautales también se asocian a otros problemas económicos como la caída de los precios, el mercado y también las plagas y enfermedades como la moniliasis que aparece en la década de los 90 en la historia. Pero lo que quiero recalcar aquí es que también la naturaleza va a tener una capacidad de agencia a raíz de la erupción, en este caso, de la erupción del volcán Chichonal, y que va a transformar también el espacio y los humanos van a adaptarse a esas nuevas condiciones naturales.
un poquito imágenes que quería mostrarles a ver si logra entender el orden de mis fotografías. En la parte de arriba es la cuenca alta, las fotos de en medio es la cuenca media y las fotos de abajo son lo que está ocurriendo en la cuenca baja, de estas subcuencas, digamos. Evidentemente, la fotografía en el centro de arriba es Rayón, es donde antiguamente era un bosque mesófilo de montaña, que es donde nace la cuenca, se empieza a formar la cuenca de la sierra y que hoy básicamente está cubierto de pastizales, se ha reducido dramáticamente el bosque mesófilo de montaña, ¿no? Es básicamente ganadería, pastizales, evidentemente. Y en la cuenca media vamos a ver cómo estas árboles o materia orgánica que bajan a través del río, ambientalmente no son un problema, pero políticamente sí son un problema, porque esto provoca, digamos, que algunos puentes, algunas carreteras o tapen o asolven más el cauce del río. Políticamente, lo que hace el ayuntamiento, las autoridades de estas regiones, es que sacan el material orgánico y la avientan cuenca abajo, y cuenca abajo repercute con el taponamiento de algunos puentes. Entonces, las autoridades se han culpado por este hecho y ese es parte de uno de los problemas. Una de las fotos que me llama la atención es, si logran ver, el de los pastizales y la palma de aceite, y al fondo una montaña que es maíz. Entonces, lo que estamos viendo es tres sistemas de producción que están en disputa. Por un lado, el avance de los pastizales y también por el otro lado, la aparición reciente a partir del año 2000 de la palma de aceite que avanza sobre todo en la subcuenca de la sierra. Y al fondo vemos la producción de maíz o milpa, y que evidentemente aquí ya está arrinconada hacia las montañas en condiciones ambientales, topográficas de más dificultades para los productores campesinos. Son la foto de en medio que está en la derecha, es imágenes de los deslizamientos masivos o colapsos que hubo en 2022 a raíz de la tormenta tropical Carl en octubre de 2022, y esta es la subcuenca de Pichucalco, y que hubo deslizamientos por las lluvias, ¿no? Evidentemente esto está asociado a la ganaderización de las partes más altas de la subcuenca. Y las fotografías de abajo, quisiera mostrarle la fotografía, no sé si logran ver la fotografía de la izquierda, empezaría de izquierda a derecha. La de la izquierda son efectos del huracán, de la tormenta Carr en octubre de 2022, en la localidad que se llama Nicapa, y vemos cómo las corrientes de agua abrieron, se extendieron. Y la otra fotografía es de un dren que está abierto, se construyó hace un par de años en el ejido Manuel Volta y Rayón. Y esto, donde está la palma y el camino, en realidad es un bordo, más que un camino, es un bordo que tiene una altura como de 2 metros, 2 metros, y que va a servir de un fuerte para que las aguas no ingresen, no se vayan hacia el ejido Manuel Vuelta Rayo. Pero ahí vemos también la palma de aceite como forma parte de este nuevo ecosistema en esta región. Entonces, y la última fotografía es, apenas se puede ver, pero aparte, en la parte derecha de esa fotografía, lo que vamos a ver es un potrero y el cacao. Y vemos que el potrero ya está delimitado con unas cercas y el cacotal de forma libre. Y lo que quiero mostrar con esa fotografía es cómo el potrero está avanzando sobre el agroecosistema del cacao. Y el agroecosistema del cacao es un sistema de producción diversificado en términos ambientales y ecológicos. Se ha identificado casi de 300 especies entre flora y fauna que prevalecen en los agroecosistemas del cacao. Hay una diversidad y que hoy está siendo reducida esa biodiversidad por esta vegetación circundante que la amenaza constantemente, como el avance del potrero. Son imágenes básicamente de cómo se está gestionando las dos subcuencas. Son imágenes muy generales y que podríamos ir profundizando en cada una de ellas. Este es básicamente en la planicie, en la cuenca baja de la Sierra y Pichucalco. Prevalece básicamente el monocultivo del banano o el plátano.
y en el fondo apenas se puede ver, en el fondo está la palma de aceite. Es un poco más imágenes de las prácticas culturales que hay en la subcuenca de la sierra, casi llegando a Villahermosa. En la cuenca de la sierra colinda ya básicamente con el municipio del centro, o Villahermosa, la capital de Tabasco. Y estas son imágenes de la gente que históricamente ha aprovechado las lagunas, las selvas inundables del Popal y Tular. Estos son popales, y vemos como la imagen de la derecha hay ganadería durante el tiempo de sequía. Eso en el periodo de lluvia evidentemente se llena de agua, y hay una pequeña porción de laguna o de agua que está permanentemente. Y ahí hay una pesca ribereña, artesanal, y que históricamente ha sido sustento, un modo de sustento de estos sistemas de popales y tulares, ¿no? La imagen de la izquierda, la última foto de la izquierda, lamentablemente no pude acercarme, es básicamente el avance de la urbanización de Villahermosa, digamos del norte hacia el sur, pensando en términos de la subcuenca. El avance es que están generando procesos de acaparamiento de los popales titulares, rellenando. Estos son rellenos con escombros que está ocurriendo básicamente en la entrada de Villahermosa, en las colindancias de la subcuenca de la sierra, y es una forma de cómo la urbanización está también absorbiendo los popales titulares, esta vegetación subacuática. En los casos más extremos, los popales se queman durante la sequía y posteriormente aparecen viviendas, casas o fraccionamientos inmobiliarios. En términos cuantitativos, pues este es los datos que me arroja el INEGI 2022 sobre los usos del suelo y la vegetación que ahora, y lo puse en orden descendente sobre la mayor parte. El 60% de estas subcuencas son ganadería, pastizales, básicamente. Un 16% es agricultura, luego un 10% vegetación secundaria y solo un 5.8% de bosques y selvas, ¿no? Hay un 4% que es sin cultivo, o son, como INEGI y el Censo Agropecuario revelan, que son tierras que temporalmente están en descanso, pero que son de carácter agrícola. Y los cuerpos de agua son 1%, y el asentamiento humano es casi el 1%. Lo que quiero decir aquí es que casi más de la mitad, el 60% del territorio de la sierra y Pichucalco son básicamente ganadería, y un 16% de agricultura, que básicamente va a ser palma de aceite y bananos, y una menor proporción de cacao, que prácticamente es inexistente. Y este es el mapa, pues es el mismo mapa, digamos, solo que en términos gráficos de representación vemos que el color amarillo es el pastizal, y es el que predomina en ambas subcuencas. Y quise ejemplificar aquí la zona de recarga, que va a ser la zona más alta de la cuenca, que básicamente son los municipios de Rayón, Izhuatán y parte de Pantepec, que es la zona de recarga. Y quisiera que tratáramos de entender cómo, cuando hay un flujo, un ciclo natural del agua, esta descarga va a ocurrir en la parte más alta, y todo ese flujo va a escurrir hacia la planicie, evidentemente, que es donde se va a concentrar la mayor agua, digamos, ¿no? Hay estimaciones que el flujo de esta agua ocurre en 1 o 2 horas, es decir, si a la 1 de la tarde llueve en Ixhuatán o Tapilula Rayón, en 2 horas va a estar en Tiapa, en la parte más baja de la planicie, ¿no? Ha ocurrido incluso inundaciones en la parte más baja de la subcuenca, corrientes intempestivas, sobre todo aquí en el río Puyacatengo ha ocurrido escenarios de que no está lloviendo. Aquí está soleado, pero en la cuenca alta sí está lloviendo. Entonces, lo que quería mostrar aquí básicamente son los usos del suelo y la zona de recarga donde se cumple el ciclo natural del agua. Históricamente, ¿cómo se ha manejado, cómo se está manejando hasta la actualidad los usos del suelo y el agua, particularmente de estas dos subcuencas, por la extensión o ampliación de la frontera agrícola, de las bananeras o plataneras, como se les llama acá, los pastizales,
Y recientemente, en la década de los 90, se empezó a promover áreas de conservación, particularmente en la finca Santana en Pichucalco, y como propuesta el Manzanillal, pensando que la Conavio iba a liderar este proyecto de la región terrestre prioritaria del Canacoite, que está en riesgo. Pero también han aparecido desde los 70s y sobre todo a partir de 1980 los pozos petroleros del campo Agave, que está, si bien ya forma parte del municipio de Jalapa, forma parte de la subcuenca de la Sierra. Y una política hidráulica fundamental y clave que va a aparecer aquí a partir de 1994 son los distritos de temporal tecnificados Sanes y Huasteca para el río Pichucalco y la sierra para el río de Teapa o la subcuenca de la sierra. Y que básicamente la tarea o el trabajo que van a tener estos distritos de temporal tecnificado son la construcción de drenes, bordos y dragados. Más adelante voy a mostrar fotos y el impacto que ha tenido sobre estas dos subcuencas la aparición de los distritos de temporal tecnificado, que son manejados por patronatos comunitarios, pero vigilado y bajo la observación de la Comisión Nacional de la CONAGUA. Incluso se va a crear toda una estructura institucional, burocrática, para vigilar los distritos de temporal tecnificado. A partir del año 2000 aparece la palma de aceite, hay empresas de aerofumigación que por lo menos cada tercer día están, digamos, tirando agrotóxicos, particularmente el Mancozeb, en estas más de 10,000 hectáreas de plantíos plantaciones de banano o plataneras que hay en estas dos subcuencas, ¿no? Y que va a tener un impacto ambiental sobre el manejo de los agrotóxicos en el subsuelo. Lo que ha abundado particularmente también es una extracción intensiva de material pétreo, particularmente en el río La Sierra, desde Iguatán hasta Teapa. Hay mucha, digamos, proliferación de esta extracción de minerales en el río Teapa, básicamente. Hay una incentivación del ecoturismo sin una regulación clara, particularmente en el río La Sierra y en el río Pichucalco también. Particularmente algo que se le conoce como el río Blanco en Ixtacomitán, que va a formar parte del río La Sierra. Este es el mapa, el resultado de todo lo que he estado viniendo comentando de manera sintética geográficamente. Es una geografía muy compleja, donde se suma, por un lado, expresiones de pozos petroleros, vados, la formación de vados, y la confluencia de los distritos de temporal tecnificado, que ahí, en estas dos subcuencas, si logran ver, digamos, la delimitación en color azul, que son los límites de los distritos de temporal tecnificado. Y particularmente estas dos van a los distritos de temporal tecnificado, que su trabajo es construir drenes, bordos y dragados, bajo la lógica que se requiere secar los humedales. Es una política de desecación de los humedales y que lo que van a hacer, contrario a los distritos de riego en el país, que es meter agua, digamos, para el cultivo agrícola, los distritos de riego, los distritos de temporal tecnificado, el trabajo es a la inversa, es sacar agua, drenar el agua, porque se considera que el exceso de agua en condiciones de agricultura tropical es un problema para el desarrollo de la agricultura. Entonces, ese va a ser el trabajo fundamental de los distritos de temporal tecnificado y que va a beneficiar particularmente a las plantaciones de banano. Aquí quería poner en relieve esa geografía, cómo las diferentes políticas se contraponen, y el espacio verde sombreado sobre la subcuenca Pichucalco es lo que la CONAVIO considera que debe declararse como región terrestre prioritario del Canacoite, por la presencia del Canacoite o la selva del Canacoital, que va a hacer esa labor o ese trabajo, esa función de contener las avenidas de agua de la subcuenca. Y aquí logré mapear, son trabajo que he hecho en campo en el último año. Son individuos, ni siquiera he podido lograr mapear el ecosistema del Canacoital, de la selva inundable. Los puntos rojos son la distribución actual de una planta del Canacoite. Ahora es muy difícil encontrar, digamos, todo el sistema. En la finca Santana lo están reproduciendo en condiciones naturales, asociado al pío, a la palma del corozo y al zapote de agua, pero es
un ensayo de reproducción, de rescate y de conservación de la selva del Canacoite. Pero por ahora solo encontramos un árbol aislado, sin estas condiciones ecosistémicas. Es un mapa que he estado siguiendo de manera con trabajo en campo, georreferenciado, y también con datos de la Conavio, que hicieron un trabajo en los 80s de mapear, de georreferenciar estos árboles. Insisto, no son el ecosistema del Canacoite, pero sí por lo menos es una planta, un árbol, un individuo que está georreferenciado. ¿Qué transformaciones bioculturales e impactos socioambientales ha habido en los últimos 40 años? Y aquí quería mostrarles un trabajo que hizo un profesor justamente de Chapingo, aquí de la unidad regional donde me encuentro, en Puyacatengo, y que encuentra, digamos, estos pisos ecológicos de uso, más bien de la vegetación, que ocurre en la cuenca de la sierra. En la parte derecha está la cuenca más alta, ahí estima en 2100 metros sobre el nivel del mar y que va bajando gradualmente hasta la costa o el Golfo de México. Entonces podemos ver cómo estaba la distribución de la vegetación en 1980. Es un transecto ilustrativo. Evidentemente hay que hacer un trabajo con mayor precisión para conocer cómo esos cambios, pero es un trabajo que me parecía importante mostrarlo, dado esta gráfica ilustrativa de cómo estaba la vegetación. Y podemos ver las diferentes pisos y las diferentes vegetaciones que en cada piso va a existir. Y empezaría con la selva alta de liquidez, de bosque caducifolio, el bosque mesófilo de montaña, y posteriormente también va a estar en la parte media el bosque de Ramón o Ramones. Y en la parte, las flechas rojas van a indicar básicamente la presencia de los canacoites o canacoitales del sistema canacoital. Lo mismo que en la parte baja va a estar, digamos, los opales titulares. Digamos, esta era la vegetación en los 80s, hace 40 años, y hoy ha cambiado dramáticamente. Esta es una ilustración gráfica a partir de todos los recorridos que he realizado en los últimos años y que habla de una perturbación, una fragmentación en términos ecológicos ambientales. Vemos cómo en la parte alta, en los 2100 metros, sobre todo en Pinabeto, Rayón, Izhuatán, la Selva Negra, pues básicamente se ha ganaderizado la presencia de pastizales y eso ha fragmentado, digamos, el espacio. Y sucesivamente cómo se ha transformado, y lo que vemos en la parte media donde antiguamente había canacoites, hoy es básicamente palma de aceite, plantaciones de banano, y recientemente aparecen los pozos petroleros, ¿no? En la parte media de la subcuenca. Y, y hasta la costa básicamente son caña de azúcar, digamos en la parte de la Chontalpa va a ser hasta desembocar el Golfo de México, pero específicamente la sierra y Pichucalco van a ver básicamente ganadería, palma de aceite y plantaciones bananeras, ¿no? Entonces, ahí hay una primera transformación del espacio en por lo menos 40 años. Estos son uno de los efectos que acá le llaman los nortes. Cuando entra un norte, básicamente es un frente frío que se expresa en lluvias y provoca estas inundaciones en las regiones plataneras, en el área agrícola de Teapa principalmente, y que va a interrumpir, digamos, el flujo vehicular de Teapa a Villahermosa durante las temporadas más, con más exceso de lluvia que ocurren en diciembre, incluso en noviembre, ¿no? Esta es una gráfica también de cómo circula, cómo se desborda el agua. Estas corrientes, esas avenidas que bajan de la cuenca alta, van a impactar básicamente en el ejido Manuel Vuelta, Mariano Pedrero, en la cuenca baja de la Sierra y Pichucal. Lo que genera aquí es la formación de vados y corrientes de agua. Este es un impacto que durante la tormenta, una de las tormentas en la sierra, en 2021, que ahora no recuerdo cómo se llamó la tormenta tropical, pero en plena pandemia hubo 95 puntos colapsados en la subcuenca de la sierra, desde Iguatán hacia Cuenca Abajo, y el mayor deslizamiento o remoción en masa ocurrió en Iguatán, y la fotografía de en medio es debajo de este deslizamiento hay un colegio de bachilleres, un covach, y que el deslizamiento lo que hace es formar un dique, un embalse, y el agua se desvió hacia esta escuela y pues evidentemente quedó inhabilitado.
La fotografía de la izquierda apenas es visible, hay un punto azul en medio, es una persona, para que vean la magnitud del deslizamiento. Este es el Avellano en Pantepec, frente al municipio, a la cabecera municipal de Rayón, durante el 2021. Solo quería que vieran estas imágenes del impacto de una tormenta tropical sobre los deslizamientos. Otro de los impactos es la ampliación del cauce del río La Sierra. Este es el río Teapa o la subcuenca La Sierra, y cómo en 20 años se ha ampliado el cauce del río. Las líneas rojas y amarillas pues indican, la amarilla en particular indica el cauce en el 2003, y la roja el cauce actual en ambos. Y cómo vemos cómo se ha ido ampliando en por lo menos 20, más de 20 años, esto, el cauce del río La Sierra en esto, y que ha tenido impacto sobre la población. Ahora lo vamos a ver. El impacto es que, perdón, voy a saltarme otra. El impacto que ha tenido es esto, en el ejido Morelos, la ampliación. Básicamente el río está demandando un cauce natural, y la población ha tenido que ser desplazada porque básicamente está siendo absorbida por el cauce. Hay por lo menos 30 familias en el ejido Morelos que han tenido que ser evacuadas, desalojadas, y el gobierno les ha ofrecido viviendas en el fraccionamiento bicentenario cerca de Villahermosa, ¿no? Lo que quiero decir aquí es como de pronto de forma natural, digamos, el cauce se está ampliando, aparentemente natural, el cauce se está ampliando, y nos hace suponer pues que el río es un actor vivo que demanda su espacio, y ahí vemos la naturaleza actuando como un sujeto activo. Este es un impacto también, la tormenta Carla en 2022 en Pichucalco. Ese es el río, río Pichucalco, en la subcuenca Pichucalco, y cómo también el río amplió su cauce durante este temporal de lluvias en octubre de 2022, y que tuvo un impacto sobre barrios de la cabecera municipal de Pichucalco. Hubo pues desalojados, daños en viviendas en la cabecera municipal. ¿Qué es lo que estamos viendo de principio con estas imágenes y con lo que he mostrado en datos? Pues lo que estamos viendo son reducción, fragmentación y riesgo de extinción de la selva del Canacoite, de todos estos sistemas subacuáticos como popales y tulares. Hoy están básicamente fragmentados en pequeños manchones, son pequeños relictos por el avance de pastizales, ¿no? También lo que estamos viendo son desconexiones de las redes hidrológicas por construcción de drenes, bordos y camellones desde los distritos de temporal tecnificado. Hay un uso intensivo de agroquímicos en las plantaciones de plátano o las regiones bananeras, y que está impactando en procesos de filtración al subsuelo de estos metales, de estos minerales, de estos contaminantes, incluso hacia las aguas superficiales y al subsuelo, evidentemente. Y quisiera mostrarlo con este ejemplo de las desconexiones hidrológicas, particularmente en el ejido Manuel Vuelta y Rayón, que está a 30 kilómetros de Villahermosa, muy cerca de Villahermosa, que es donde yo he estado trabajando, haciendo estos trabajos de campo, recorrido. Y los amarillos son los drenes. Digamos, no eran ríos de forma natural, son la construcción de drenes para evacuar o desalojar el agua. Y la parte, digamos, los más, digamos, crítica es que la zona urbana o el asentamiento urbano del ejido Manuel Vuelta, que muestro aquí, le han construido este bordo en una forma de U, bordeando justamente para que no ingrese el agua durante la temporada de lluvias. Pero está siendo amenazada también por la construcción de bordos. Normalmente las plantaciones de banano, los dueños, los propietarios en las tierras de plantación, lo que hacen es construir bordos para que el agua no ingrese a sus plantaciones. Y esto hace que el agua escurra básicamente a las zonas urbanas, particularmente en el ejido Manuel Bauti y Rayón, que su único muro de contención, digamos, es este bordo de tierra, por lo menos de 2 kilómetros, que hace una forma de U. Y también le han construido compuertas para que en caso de que se inunde la zona urbana o el ejido Manuel Vuelta, pueda desahogar las aguas, evacuar las aguas ahí. Y lo que también vemos es cómo de pronto hay múltiples sistemas de producción. Por un lado, cacautales, potreros, plantaciones bananeras, que como pueden ver en este ejido, es dominante en las plantaciones de banano,
y la palma de aceite, que digamos, polígono más oscuro, pues es el avance de la palma de aceite. Y lo que vemos aquí también, si lo logran ver donde dice río seco o río desecado, es esta desconexión. Antiguamente era un pequeño arroyo, río, que lo que hacía era irrigar los sistemas del cacao y que hoy básicamente no existe ningún río porque el agua se ha desviado hacia los drenes de los distritos de temporal tecnificado. Básicamente lo que aquí está ocurriendo es una desconexión de las redes hidrológicas. Estas líneas blancas que están en la izquierda tampoco existen, eran corrientes de agua antiguamente y que hoy básicamente ya no están físicamente. Uno va a campo y lo que encuentra pues es básicamente esto, que eran, digamos, en algún momento eran corrientes de agua. Y aquí quiero decir también que parte del problema, sobre todo en el ejido Mariano Pedrero, es que la gente se ha apropiado de la construcción de los drenes, evidentemente para sacar agua y para manejar de manera más eficiente sus tierras de cultivo. Y aquí estas líneas son básicamente construcción de lo que yo llamo drenes parcelarios, que son drenes que se hacen dentro de la parcela para sacar el agua, pero que lo que está haciendo es acumular más agua también. Estos son los drenes. Si uno ve a campo, va al lugar de los hechos, en campo pues logra percibir apenas esto, es decir, es casi imperceptible de cómo la gente también, los productores están construyendo estos drenes para sacar el agua dentro de sus parcelas, ¿no? Entonces hay básicamente un espacio muy fragmentado aquí por los drenes parcelarios. Eh, bueno, finalmente, y ya como para ir cerrando, lo que veo también es que aquí han aumentado recientemente, o más bien la presencia de plagas y enfermedades ha incrementado en las plantaciones de banano, sobre todo ácaros en temporadas de sequía y la segatoca en lluvias, ¿no? Hay una mayor permanencia del agua, de inundaciones y vados, sobre todo en el ejido Morelos y Manuel Vuelta y Rayón aquí en Teapa. La narrativa local es que antes las aguas se podían medir, digamos, las avenidas de agua se podían medir y la permanencia del agua en estos ejidos se podía medir con, digamos, 3 días, 5 días que permanecía el agua dentro de sus viviendas. Hoy puede rebasar 10, 12, hasta 15 días que el agua tarda en salirse de sus viviendas, de las parcelas mismas. Entonces, la percepción local es que hay una mayor permanencia del agua. No necesariamente es que esté lloviendo más, sino que por la desaparición de todos esos ecosistemas, pues ya no hay un control natural de las corrientes de agua. También lo que vemos es un mayor impacto de las tormentas tropicales y huracanes. Evidencia de ello es que estos 95 puntos colapsados en 2021 en la subcuenca de la sierra, particularmente en Izhuatán y Solosuchiapa. Y en términos políticos, lo que he encontrado es que hay poca coordinación e intraactoral, es decir, los sujetos, los actores locales no dialogan sobre las problemáticas que hay en estas ambas subcuencas, cada uno, cada institución, cada actor, cada quien por su lado. Hay un comité de cuenca en el río Pichucalco, no hay un comité en el río La Sierra, pero sí hay patronatos del distrito de temporal tecnificado, ¿no? Es decir, lo que quiero decir, situar aquí es que no hay un diálogo sobre las problemáticas macro de lo que está ocurriendo en estas dos subcuencas. ¿Qué se plantea desde el fondo? Evidentemente, los distritos de temporal tecnificado están planteando una política hidráulica basada en soluciones ingenieriles, la construcción de estos bordos, de estos drenes y de estos dragados. En la fotografía de abajo, en la izquierda, pues es una máquina que está desasolvando un dren en el ejido Mariano Pedrero y que ese es el trabajo que hacen los distritos de temporal tecnificado. Incluso el modelo del distrito de temporal tecnificado están también presentes en la Chontalpa, en Balancán, y también se pretende ampliar más a las zonas de Reforma y Juárez, Chiapas, en el norte del estado de Chiapas, que ya es otra subcuenca. Esos son lo que llama la Conagua gaviones o espigones, que son apenas un control con piedras en el río La Sierra, que lo que busca hacer la función es de controlar las avenidas de agua, pero evidentemente la gente señala que eso es insuficiente. Una solución ambiental y un poco de manera muy tangencial o marginal, digamos en la cuenca alta, es el cultivo del achiote,
Y un argumento que ha utilizado Sembrando Vida para sembrar achiote, sobre todo en Tapilula, que es parte de la cuenca La Sierra, es la siembra del achiote como medida para evitar la erosión hídrica o la erosión de suelos hacia la cuenca baja. No es suficiente, evidentemente, pero hay un mínimo esfuerzo del programa Sembrando Vida y que el achiote aquí, dadas sus raíces, en general la fenología de la planta, permite digamos, retención de suelo o generación de materia orgánica y que va a evitar una erosión hídrica. Evidentemente, los campesinos saben que también enfrentan un problema económico, que requieren vender las semillas de achiote, pero Sembrando Vida el argumento, al menos en Tapilula, es que el achiote va a permitir controlar o contribuir a detener la erosión hídrica hacia la cuenca baja. Estos apenas son 5,000 plantas, entre 5 y 10,000 plantas que se sembró en la zona de Tapilula. Estas son imágenes del ejido San Francisco Jacona y que por lo menos hay un esfuerzo mínimo ahí y que antes eran tierras de pastizales y que habían transitado hacia el achiote, asociado a otros cultivos. De los cambios que he observado es que pasó en la década de los 80 de espacios diversificados a una tendencia de monocultivos, ha desaparecido algunos conocimientos locales que posibilitaban una apropiación biocultural del espacio, como la pesca del camarón de popal, durante o pasada la temporada de lluvias, en los popales titulares se hacía esta práctica que servía de alimentación para la población local. El maíz mején, algunos lo conocen como el maíz marceño por su ciclo de siembra, pero es un maíz nativo, una de las variedades nativas que la característica de este maíz mején es que se siembra en tierras inundables, como el popal y el tular, y que va a ser de un ciclo de corto, de 3 meses, de marzo, abril y mayo, incluso hasta junio, y que hoy está desapareciendo, es una práctica que está desapareciendo de este ciclo de corto y que tiene que ver también con el manejo o la apropiación y gestión de los popales titulares, pero que hoy básicamente ha desaparecido, ¿no? Hay procesos de adaptaciones locales ante las inundaciones. Vimos cómo la ganadería itinerante también es una estrategia de adaptación ante la creciente, ante las inundaciones durante la temporada de lluvia. Y otro rasgo que encuentro aquí son los cambios en las estructuras agrarias de las comunitarias de los ejidos. A raíz de la reforma al 27 constitucional, permite la venta de tierras y lo que ha ocurrido aquí es que las tierras ejidales comunitarias han sido vendidas, fraccionadas, desmanteladas de alguna forma y compradas por personas de fuera de las comunidades y eso no permite la cohesión comunitaria porque evidentemente no están arraigadas al territorio de la Sierra y Bichucalco. Finalmente, como ideas finales de esta charla y de esta reflexión, un poco era mostrar los problemas ambientales y transformaciones biculturales, pues lo que encuentro aquí que existen o coexisten múltiples modos de apropiación de los territorios hidrosociales. Por un lado, las políticas tecnológicas, como el distrito de temporal tecnificado. Por el otro lado, la capacidad de la naturaleza también por transformar el espacio, como la erupción del volcán Chichonal, y la política de los humanos en general. Entonces, digamos que hay múltiples formas de apropiación, de transformación de estos territorios sociales. Evidentemente, el paradigma dominante pues, es la tecnológica hidráulica, esta idea de drenar el trópico, de sacar el exceso de agua para el desarrollo de una agricultura, pues está induciendo a la desecación de los sistemas endémicos o de los ecosistemas de las selvas inundables, popales titulares, con un impacto profundo en la vida, en el modo de vida biocultural humano y no humano por la flora, la vegetación que también está desapareciendo en estas dos subcuencas, que impactan la desconexión de las redes hídricas desde la década de 1990. Observo que lo que ocurre también acá son acelerados procesos de cambios. En poco tiempo están ocurriendo la transformación del espacio, aparece palma de aceite, banano y probablemente mañana aparezca otro cultivo. Y es un proceso muy acelerado de cambios de uso de suelo y también de degradación ambiental y ecológica, que se expresa en un mayor flujo de agua, la variabilidad climática y la introducción de nuevos cultivos, ¿no? Evidentemente, las soluciones
ingenieriles de dragados no han sido suficientes, pero que están incentivados por las políticas del gobierno y que solo benefician a un sector o grupo de poder en las cuencas de Pichucalco y la Sierra. Finalmente, pues si quisieran profundizar, hay una serie de textos que la voy a compartir al comité organizador de esta charla, por si quisieran profundizar. Hay un suplemento que publicamos en el año 2020, lo pueden encontrar de manera digital en la jornada, se llama Al agua, inundaciones y presas en la cuenca del Grijalva, que eh, presenta la visión de varios autores, de varios especialistas sobre estas problemáticas en la cuenca baja del Grijalva. Pues agradecer mucho que me hayan escuchado y pues también encantado de poder compartir mi trabajo, y quería terminar con esta fotografía, un poco del esfuerzo también de la investigación colaborativa que trato de hacer con los estudiantes, con las comunidades afectadas y con instituciones que hemos desarrollado en el último año, desde 2024. Pues muchas gracias y pues estoy abierto a sus comentarios, sus dudas y sus reflexiones. Muchas gracias, Fermín. Gracias por esta de verdad interesante y muy completa y compleja charla, ¿no? Todos los datos que has mostrado sin duda son súper interesantes y pues no muy esperanzadores, ¿no? Con lo que, con lo que se está viendo. La situación, no sé cómo sea la situación de la explotación petrolera en la zona en estos momentos, pero bueno, todos los cambios que se están dando en zonas en donde tal vez no debió haber absolutamente nada de ella, ¿no? No sé si damos paso a la participación en sala, Manu, por si hay gente allá que quiera participar. Diana, pues vamos a pasar. ¿Alguien tiene alguna participación que quiera hacer? ¿Una pregunta, un comentario? Hola, pues muchas gracias, doctor, por esta excelente charla. A mí me llama mucho la atención esto del achiote y quisiera saber si es un cultivo que ya ellos habían realizado o es una implementación nueva con este programa de gobierno. Y bueno, y si no, había otra alternativa local que se pudiera implementar en ese caso. ¿Hay alguna otra participación que quieran hacer para que hagamos como un bloque de preguntas? Bueno, de mi parte, a mí me hizo un poco de, bueno, siguiendo a los problemas que han habido aquí en Tuxtla y con lo de los menos puentes, y se hablaba mucho del Grupo Tabasco, ¿no? Y cómo estas influencias desde la política también están afectando a situaciones ambientales. Y pensaba también en la situación del narco que está tanto en Chiapas como en Tabasco, y también cómo ahora se está volteando demasiado, ¿no?, hacia estas zonas. Eso le pone un poquito más de complejidad a la situación que ya de por sí es compleja. Y también pensaba, por ejemplo, cuando fue la entrada del banano con el oro verde y las condiciones bananeras en su tiempo empezadas por el gobierno de Estados Unidos, y que como hacia la zona de Centroamérica también influenció, ¿no?, para que hubieran golpes de Estado, para que hubieran algunos problemas en los territorios de donde estuvieron justamente esta línea. Y también en su momento las partes de infraestructura que estuvieron construyendo, como en el caso de las vías de tren para poder sacar las cosas, los gasoductos que se encuentran también por esas zonas. En algún momento también que se había pensado en construir un paso, ¿no?, que conectara el Atlántico con el Pacífico, que justamente iba a abarcar ese pedacito con la parte del istmo, y que afortunadamente no se dio, y que también en el caso del Estado, pues hubieron algunos intentos por hacer este tipo de actividades, por ejemplo, hacia la parte de mapas de Villa Comaltitlán,
pues está uno de los ríos que enderezaron para que pudieran tener un mayor aprovechamiento del territorio de la ganadería y que ahora hay un problema muy fuerte con las inundaciones y la disminución de la pesca. No sé si alguien más quiera opinar algo, Marcela. Si no, ya de sala sería todo. Ok, no sé, Fermín, si escuchaste, para ver si das respuesta o hacemos todas las preguntas que hay tanto en el Face como en Zoom, para que las puedas responder. No sé qué prefieras. Sí, una disculpa, no logré entender y escuchar las preguntas o los comentarios que están haciendo. Creo que hay un problema del micro, no se escucha. No escuché absolutamente nada. Lo que sí podía por ahora es responder lo que están haciendo en el chat. No sé si les parece bien. Ok, de acuerdo. ¿Quieres que las lea, para que todos las Por favor. escuchen? Ok. Interesante la descripción socioambiental de la parte baja del Grijalba del maestro Jesús Alfonso Pérez Acua. Con respecto a la precipitación media anual que comenta 4.500 milímetros, ¿cuál es la percepción de la población con respecto a la lluvia anual en los últimos años? Como dato de referencia, para Teapa, Tabasco, la Conagua reporta lo siguiente. 1961, 1990, 3.581.1 milímetros, del 71 al 2000, 3.399.2, del 81 al 2010, 3.244.8 y de 1991 a 2020, 3.085.3. La distribución de lluvia todo el año con marzo como el mes más seco, con más de 90 milímetros. La siguiente es de Carla Ivonne Moreno. Gracias, Fermín. A mí me gustaría preguntar sobre los desafíos de comunicación que mencionas entre diversos actores. En este sentido, me pregunto, ¿de qué manera la CONABIO, al declarar y gestionar espacios de protección de la biodiversidad, puede articularse con las comunidades locales cuyo sustento económico se basa en monocultivos para impulsar alternativas productivas que satisfagan la necesidad de ingresos económicos sin comprometer la conservación de los ecosistemas? Ahí de Carla Ivonne Moreno. Por otra parte, me gustaría saber cómo inciden los efectos del cambio climático en la dinámica hidrológica y la rentabilidad de los monocultivos predominantes. ¿Podría la CONABIO u otras instancias apoyar a la adopción de prácticas agroecológicas resilientes que equilibren la conservación de la biodiversidad con las necesidades económicas de las comunidades locales? Okay. De Alma Rubí López, ¿cuáles son las soluciones locales que la población ha implementado? Eh, de José Ángel Sánchez, ¿cuáles son los actores locales, autoridades municipales, comisariados ejidales, asociación de productores, Consejo Municipal de Desarrollo, que están trabajando sobre la problemática descrita? ¿Ya hay alguna agenda para atenderlo? ¿Podrían? Ya, perdón. Sí, es esta y en el Facebook hay una de Gustavo Hernández Magos. Dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir la información. El impacto de los nortes y sequías cambian la metodología del suelo. De estos fenómenos, ¿cuál es el que afecta más a las propiedades del suelo y su interacción con los cultivos? Esas son todas. Están transcribiendo un poco las preguntas, ¿no? Desde la sala, el caso de achiote es un cultivo que los habitantes hacían cotidianamente o a partir del programa de gobierno. Violeta, muy interesante en la charla del día de hoy, gracias al doctor Ledesma. Bueno, quería comentar que vive en Tabasco y algo que quiere comentar es que la población por acá se adapta rápidamente a los cambios generados principalmente por el cambio climático, dado que es una población que tiene la cultura del agua y ello ayuda a que la población actual pueda retomar esos saberes. Saludos. Listo. Sí, no se escucha, Fermín. Está apagado tu micrófono. Ok,
Pues muchas gracias por sus preguntas. La verdad, son bastante interesantes y que nos plantean como también la posibilidad de profundizar en la investigación. Apenas llevo un año trabajando en esta subcuenca, me falta mucho trabajo todavía de campo, mucha información que procesar y creo que sus preguntas me desafían y me llevan a eso, a profundizar más y tratar de responder algunas cosas que para mí como son evidentes a partir del recorrido del trabajo en campo. En efecto, para la población local el agua no es un problema. Han estado históricamente adaptados a manejar y gestionar el agua, eh, pero digamos que a un ritmo más lento. Históricamente aquí habían construcciones y utilizaban materiales locales para gestionar el agua, como la palma de corozo, incluso en algún momento el canacoite era parte del control de las aguas, formaba parte de todo ese ecosistema para controlar las aguas. Y en ese sentido, no era problema el agua. El problema inicia cuando digamos, las descargas de agua son más intensas y más rápidas, ¿no? Digamos, el periodo de agua, de escurrimiento se ha cortado en esta zona y eso hace que la gente pues cambie una percepción. Lo dice la propia gente, antes duraba el agua 3 a 5 días, hoy duran de 10 a 12 días, ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es que ahí culturalmente para la gente no es problema de agua, hay un proceso de adaptación, incluso para protección civil siempre tiene la idea de desalojar o evacuar a las personas de la lluvia y muchas personas, muchas familias se niegan, sobre todo en el ejido Morelos, se niegan a salir porque no existe esta percepción del riesgo como nos los hacen creer las autoridades, digamos, de protección civil. ¿Cómo influye el cambio climático en la rentabilidad del plátano y de la agroindustria particularmente? Un caso dramático se vivió el año pasado, en la sequía de abril de 2024. Hubo un norte y posteriormente una sequía. Y esa sequía, tengo por ahí imágenes, fotografías de recorrido en campo, y evidentemente se perdió una gran parte de la plantación de banano. No tengo la cifra, pero se pierde una gran parte, una porción. Y lo que hacen los dueños, los propietarios de estas empresas es despedir al personal. Se redujo por lo menos temporalmente un 50% del personal. Incluso hay notas de prensa que dicen que la producción de banano se desploma, pero el gran productor no es afectado en términos económicos. Los afectados económicos son los jornaleros que trabajan a tiempo parcial, al destajo, como aquí se le llaman, por horas, y que son despedidos. Hubo muchos despidos. De hecho, las estadísticas del Censo Agropecuario 2022 revelan que en esta zona particularmente el promedio de temporalidad de trabajo de un jornalero es de 6 meses. Constantemente hay una rotación en las plantaciones de banano justo por este problema. Pero lo que quiero decir es que el cambio climático está impactando directamente en el jornalero, en la mano de obra que sufre las consecuencias de esto. ¿Qué cambios? Perdón, lo del achiote. Lo del achiote es una solución económica para mejorar ingresos a las familias. Era un cultivo históricamente manejado en esta región, en el traspatio. Y justo es otro tema que estoy trabajando, que el achiote pasó del traspatio a una plantación y que ahí tiene dificultades en el manejo de este agroecosistema, porque evidentemente la gente estaba a tener un achiote en su traspatio y lo cual no le daba un manejo agronómico mayor, porque estaba en el traspatio, era parte incluso con carácter ornamental. Pero cuando Sembrando Vida incentiva la plantación a partir del año 2019, distribuye 26 millones de plantas en el sureste. Eso implica ya una masificación de este cultivo y que los campesinos van a tener dificultades para su reproducción. O sea, hoy está pasando el achiote del traspatio a una plantación y con plantaciones que incluso, como en el caso de Tapílula, pueden llegar a 5,000 plantas que un campesino no tiene este manejo adecuado, sobre todo en la cosecha y en el manejo de las semillas, y sobre todo porque empiezan a aparecer exigencias del mercado, de las agroindustrias, como el porcentaje de vixina que se requiere cierto estándar para ser comercializado en el campo. Entonces hay una dificultad, es una introducción masiva reciente del programa Sembrando Vida,
que lo ve como una solución económica para mejorar ingresos y luego descubren que ambientalmente puede controlar la erosión hídrica. Entonces, digamos que Sembrando Vida juega con estas soluciones basadas en la naturaleza, pero también hay desafíos como el manejo agronómico y la rentabilidad económica de la chiota. ¿Qué desafíos hay de comunicación entre actores y la Conavio? Evidentemente ustedes saben lo que ha pasado con la Conavio en el gobierno pasado, tengo entendido, no conozco a profundidad el caso de la Conavio, pero creo que fue desaparecida o transformada o reubicada a otra institución. El trabajo principal de la Conavio creo que se centró en los 80s y 90 cuando hace todo este mapeo, digamos, de la región terrestre prioritaria hasta los 90s y 2000, pero de ahí no ha habido mayor presencia, incluso la zona ecológica de la finca Santana en Pichucalco, donde está, digamos, en reproducción y conservación el canacoito, pues no, incluso opera sin presupuesto. 4 personas trabajadoras resguardan 500 hectáreas y ellos mismos reconocen que eso es insuficiente. En términos de instituciones ambientales no ha habido presencia, más bien ha habido un desinterés, que es una característica de estas dos subcuencas, que el Estado mexicano va a tener desinterés sobre estas regiones, regiones naturales o espacios naturales, ¿no? Por ahora es lo que podría, digamos, responder. No, bueno, no sé si me escuchas ahí, Fermín. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa. Ah, uno más de Onésimo Jiménez. Muy interesante, los cambios socioambientales por factores básicamente económicas que afectan las formas de producción. Creo que tiene que ver con la educación tradicional con enfoque positivista de competencia individualista y economicista. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Me comentan que hay una que no se respondió. ¿Cuáles son las soluciones locales que la población ha implementado? Bueno, en lo que aparecen nuevas preguntas, sí, perdón, una disculpa, no respondí de cuáles son las soluciones locales que se están planteando. Hace 2 años se formó una brigada comunitaria, o más bien 3 brigadas comunitarias, una en Jalapa, otra en el ejido Morelos aquí en Teapa y otra justo en el ejido Manuel Vuelta y Rayón. Son brigadas comunitarias que en principio estuvieron organizadas por la Cruz Roja y una organización internacional con financiamiento internacional, y que lo que buscaba es estrategias de resiliencia frente a las inundaciones en esta subcuenca, particularmente en la sierra. Podríamos decir que es una solución pensada desde los actores locales. Sin embargo, también está detrás la Cruz Roja y esta organización internacional. En el 2024, el financiamiento de estas organizaciones se retiró y las brigadas han tenido que caminar solas, con sus propias lógicas, sus propios financiamientos. Y yo he trabajado particularmente con ellas en el último año y que pues son también parte del desafío de trabajar desde lo local, con soluciones locales. Si quisiéramos situarlo, podríamos decir que esa es una solución local a estos problemas que están viendo, la aparición de estas brigadas comunitarias, sobre todo en el ejido Manuel Vuelta y Rayón. Otra solución local es el programa Sembrando Vida. Si bien no han tenido un conocimiento, por ejemplo, Sembrando Vida no planteó la reforestación o la reintroducción del canacoite como una especie nativa o endémica en esta zona, sí metió el maculis, que de alguna forma es tolerable, tolera el agua o cierto grado de humedad en temporadas de lluvia, como una estrategia para recuperar esa vegetación nativa en esta zona. Digamos, si lo vemos así, podría ser, digamos, soluciones locales que se están planteando desde lo local, y que en el caso de Sembrando Vida sí ha habido una apropiación muy endeble, es decir, no sabemos si va a continuar esa reforestación con maculis. Nosotros intentamos incentivar un poco la discusión y el análisis del canacoite
no fue posible. Las comunidades plantean un rechazo al canacoite, porque evidentemente ya no recuerdan, digamos, si había o no presencia del canacoite ahí, pero no, dado que hay más ganadería o pastizal en esta zona, ¿no? Entonces, las propuestas comunitarias siguen siendo muy endebles, muy apenas perceptibles, apenas organizadas, y podría situar las brigadas comunitarias que están en el ejido Manuel Volta y Rayón, incluso se extienden hasta Oxolotán en la cuenca Almandros, pero insisto, son planteadas básicamente desde la Cruz Roja y otra organización. Pues muchas gracias, doctor Fermín, por, bueno, tener toda la paciencia, por darnos estas respuestas, por enseñarnos un panorama tan amplio, ¿no? Sobre esta problemática que sin duda me deja pensando un poco sobre las ruinas arqueológicas que se han encontrado, que pues bueno, no eran nada tontas, ¿verdad? Porque ninguna o muy pocas han sufrido inundaciones con todos estos factores y sin duda podría ser, la realidad es que no lo sé, que tuvieron una convivencia mucho más estable, ¿no? Mucho más eh, mejor, mucho mejor con este medio ambiente que es que tan terriblemente se ha modificado, ¿no? Con todos estos proyectos de la Chontalpa desde hace muchos años, que se sigue haciendo, ¿no? En lugar de siguen imponiendo prácticas de cultivo, este, para la producción animal, etcétera, sin fijarse realmente en algunas otras opciones. Y me gustaría preguntar, ante todo esto que está pasando, ¿hay alguna posibilidad de modificación eh, que se vislumbre por parte de la gente, por parte de ustedes que están estudiando? Regresar a lo prístino es imposible, pero sí de recuperar algunas prácticas que tal vez puedan mejorar en un contexto de cambio climático que viene muy, muy duro, ¿no? Eh, hay, hay algo que están comentando acá, cómo se está integrando el efecto del narco a este problema complejo. Y en otros contextos, la presencia del narcotráfico influye en las decisiones productivas en esta región. ¿Sucede algo similar? Sí, es muy complejo hablar del tema del narcotráfico. No tengo datos relevantes, digamos, que pudiera afirmar la influencia o la presencia en estos espacios, pero es evidente que sí, sí hay. Es un tema, insisto, muy, muy complejo, eh, del cual quisiera tener más elementos para poderlo situar debidamente y no dar una percepción muy ligera, pero sí es evidente que está presente. Ha sido, digamos, un problema recurrente que lo han expresado la población, pero es complejo el tema, no podría dar ahora, digamos, una reflexión en ese sentido, ¿no? Y las posibles procesos de revertir estas tendencias de degradación en esta zona por ahora no se vislumbran. El programa de Sembrando Vida, que digamos que tiene dos líneas estratégicas, una es la restauración de la degradación ambiental y por otro lado mejorar las condiciones económicas de los productores, pues ha sido mínimo el esfuerzo. Eh, que se va a expresar seguramente en los próximos 10 o 20 años. Por ahora no podríamos hacer una evaluación en términos ambientales si el impacto de Sembrando Vida para revertir un proceso de degradación en términos ambientales en esta zona puede ser positivo. O sea, creo que todavía estamos a muy corto tiempo de hacer esa valoración y en todo caso podría ser muy subjetiva. Por ahora yo no veo un proceso real, tangible, de esfuerzos por revertir los procesos de degradación, ni a nivel comunitario, ni a nivel institucional o político, digamos, ¿no? La tendencia es la continuación de esta línea tendencial de degradación y también tiene que ver con los grupos de poder presentes actualmente. Es decir, por ejemplo, el sector platanero es un grupo político muy importante. De hecho, un funcionario me decía que los plataneros, los empresarios del banano,
son los que se quejan y presionan al gobierno para no seguir construyendo o más bien para que ellos puedan seguir construyendo bordos y en consecuencia se inunden las poblaciones, los asentamientos urbanos. Entonces hay un grupo de poder que permanentemente está presionando para que su industria no sea afectada ni con plagas de enfermedades ni con inundaciones, porque evidentemente a mayor inundación, mayor propensión a plagas y enfermedades, sobre todo enfermedades del banano. Entonces, por ahora yo no veo un esfuerzo integral de revertir este proceso. De manera comunitaria, con la brigada comunitaria del CABIT, que así se llama, del Ejido Manuel Vuelta, hemos tratado de incentivar por lo menos el diálogo a nivel intracuenca, es decir, que los de la cuenca baja dialoguen con la cuenca alta y con los actores de la cuenca media. El año pasado hicimos justamente en la finca Santana un primer esfuerzo comunitario gestionado desde lo local, desde abajo, para que hablen sobre los problemas locales de que enfrenta la cuenca. Y bueno, no se pudo concretar la continuación de esta reflexión, quedamos en un segundo encuentro, ya no ha sido posible por las diversas agendas de las comunidades y de los actores, pero vamos a seguir insistiendo que lo que ahora importa es este diálogo intracuenca, intercuenca también, entre los diversos actores que confluyen en el manejo de este territorio hídrico. Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar a dialogar, a reflexionar sobre los problemas en común en la gestión de estos espacios, ¿no? Muchas gracias, Fermín. Nos comenta Esperanza Terrón. Muchas gracias por la interesante conferencia. Bueno, también saludos a Manu y a Ana Laura. Más que una pregunta, es un comentario. Nos da muchas ideas para trabajar en educación desde lo local, en la búsqueda de soluciones locales, sin perder de vista las influencias externas y cómo para ello es necesario hacer investigación desde lo local, comunitario. Sus aportes son valiosos para ello. Felicidades. Creo que ya no hay preguntas. No sé, alguien más que quiera comentar algo, tanto en Zoom como en sala. ¿Alguien que quiera hablar en sala? No, nada más darle las gracias a Fermín pues, por darnos el espacio aquí para el seminario. Creo que siempre nos sorprende con lo que nos comparten. Y pues mandarle un abrazo a todo el esfuerzo que realiza en Chapingo. Pues no sé si no hay más. ¿Ningún comentario por ahí? No escuché los comentarios de Manu, una disculpa, es que creo que el micro sí está muy lejos. Sí, es que la sala hace mucha resonancia. Pero bueno, no sé, Manu, ¿quieres escribirla o acercarte más al micrófono para ver si se puede escuchar Por mejor? favor. Ok, básicamente es darte las gracias, Fermín, por esta interesantísima, compleja y que nos hace entrar a un mundo, pues que vemos que pareciera que estamos muy integrados o sabemos muchas cosas del agua, pero realmente hay muchísimas cosas en cuanto a percepción, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? Quienes hemos sufrido inundaciones, sabemos que es un problema y no nos gustaría pasarlo, y nuestra percepción es de amenaza. Y sin embargo, como comentas, ¿no? O sea, la gente que está acostumbrada a vivir en esas condiciones, pues no es el gran temor que tenemos todos los que no sabemos mucho de estas situaciones o de estas formas diferentes de vida, y pues darnos y compartirnos, ¿no? La importancia de escuchar, de convivir, de ver que no todo se resuelve de la misma manera como la mayoría de los programas gubernamentales pretende. Y yo creo que eso es parte de lo muy importante, ¿no? Que has comentado en esta
conferencia de transformaciones bioculturales y cuáles son estos impactos, ¿no?, socioambientales en la Cuenca Baja, pero también en cuanto a las formas en que ellos ven, en que ellos viven, en que ellos se relacionan, ¿no?, con la naturaleza. Y no nada más es un trabajo que vengas a compartir desde una perspectiva propia, ¿no?, sino el integrar todas estas cuestiones que tienen que ver con la gente, con todas las personas que hay alrededor, con las que convives, con las que trabajas, y en el análisis que has presentado, pues muchísimas gracias, Fermín, por haber compartido con nosotros toda esta información. Pues a ustedes, pues muchas gracias por tolerar una hora y media de plática, de mucha información, pero también de pronto me gana la emoción de poderles compartir toda esta información de campo, de recorridos con las comunidades y pues un poco también mi posición, tanto teórica como política, es trabajar desde lo local. Llevo apenas un año y medio, un año trabajando con las comunidades, ha sido todo un desafío, pero es parte un poco del compromiso de esta nueva academia que debe partir desde lo local, desde lo comunitario, tratando no de plantear soluciones, sino de construir alternativas en lo comunitario con los actores locales. Es un desafío, sí, no es tan sencillo, pero bueno, es parte del trabajo de lo que hacemos, de lo que debemos incentivar también desde la academia, desde las instituciones, desde los futuros investigadores y desde los actuales investigadores e investigadoras. Y evidentemente nos falta mucha información, mucho recorrido todavía, pero no perdemos la esperanza de que estos procesos puedan revertirse en el largo plazo. Hay mucho trabajo, evidentemente, pero bueno, es parte del desafío que tenemos como, no solo como académicos, sino como ciudadanos, ciudadanas, como sociedad en general, pensarlo también más allá de la academia. Es decir, nos compete a todos los derechos de la naturaleza, los derechos de la sociedad, por vivir un medio ambiente y un espacio más sano, más amigable en todos los sentidos, ¿no? Y agradecerles mucho este espacio de reflexión. Lamento que no haya podido estar de manera presencial ahí en la UNICATS. Ahora estamos en un proceso de huelga de trabajadores académicos y justamente por todo este proceso de deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores académicos en el país. Tenemos 3 semanas en paro de huelga. Hoy apenas acaba a las 7 de la mañana, acaba de terminar mi guardia nocturna de desvelo porque los profesores aquí estamos resguardando las instalaciones justo para que no haya más problemas. Y bueno, es parte del trabajo que también y el compromiso político que tenemos. Y muchas gracias por esta invitación y seguir construyendo este espacio de reflexión y también de acción. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Fermín, y pues gracias por compartirnos también bueno, por estar aquí presentes, además me imagino, el cansancio, la emoción y todo lo que implica estar en una participación social como lo comentas, ¿no? Yo creo que son de las cosas que ya no se viven tanto como hace unos 20, 30, 40 años, pero sin duda sigue siendo eh, experiencias muy importantes para todos y compartirlas, yo creo que vale mucho la pena también. Pues te agradezco, Fermín, y pues no me queda más que agradecer a todos y pues decirte también, Fermín, que esta es tu casa cuando tengas otras cosas que compartir, pues está abierto el espacio, está abierta la casa para ti y para todo lo que quieras compartir, ¿no? Y pues nada más me resta pues despedirnos comentándoles que la próxima conferencia vamos a hablar sobre cuestiones de juego, de lúdica, la interculturalidad y va a estar con nosotros el doctor Antonio Paoli Bolio. Y bueno, pues en este marco del Día del Niño, que es justamente ese 30 de abril, que es la siguiente, pues vamos a hablar un poco de todas estas cuestiones que parecieran superficiales, pero que en realidad son fundamentales para todos los seres humanos y para una construcción social, una construcción ética, una participación muy, muy importante y una construcción de referentes identitarios. Entonces, muchísimas gracias, Fermín. Gracias a todos por haber estado acompañándonos todo este tiempo. Pues nos vemos en un mes. Muchas gracias. Hasta luego a todos y todas. Gracias.